¿Qué tal, Dani? Muy buenas, Luis, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, pues esta entrevista va a ser un poco diferente porque normalmente no me dirijo a entrenadores, pero sé que hay muchos entrenadores que me siguen. Muchas veces me han preguntado un poco sobre, no desde el punto de vista de entrenamiento, sino desde la parte de negocio, de cómo puedo llegar a vivir del hecho de ser entrenador. Y ya he contado públicamente que hace 4 meses dejé mi anterior trabajo para dedicarme a esto. Así que hoy hay un invitado bastante especial que se dedica precisamente a esto. Dani, ¿te quieres presentar? Bueno, un placer, Luis. Muchas gracias. Básicamente, mi nombre es Dani, soy, como siempre digo, entrenador de formación. He sido entrenador por vocación, hace tiempo ya que no me dedico a ejercer como ello, y que mi camino tornó en algo diferente, que es ayudar a otros entrenadores a desarrollar sus negocios de entrenamiento online para que consigan algo que yo en su día conseguí, eh, que es algo muy personal, que es el sentirme libre con mi trabajo, con mi negocio como entrenador en su día online. Y ahora mismo todo mi foco, todas mis energías están puestas en eso, en ayudar a otros entrenadores, en este caso ya hemos ampliado un poquito a nutricionistas, fisios y psicólogos, a que puedan vivir bien de su negocio online, teniendo, como siempre digo, libertad. Perfecto. Pues lo primero que te quería preguntar un poco, si nos quieres contar sobre tu trayectoria como entrenador, porque siempre has sido entrenador online, has probado presencial, Ujú. ¿cómo? Pues mira, yo empecé, seguí un poco el camino tradicional al inicio. Yo hice, además en mi caso, dando todos los pasos previos, porque yo no aprobé a la primera la selectividad. Yo pasé por el grado superior de educación física, que se llamaba TAFAD por aquel entonces. Estamos hablando de esto el año 2009. Terminé el TAFAD, accedí a la universidad vía la nota que saqué en el grado superior, accedí a la universidad, hice mis 4 años más uno de recuperar un par de asignaturas en la universidad. Entre medias de eso, yo la universidad la terminé en 2016. En 2015 empecé a ejercer como entrenador presencial. Empecé a entrenar, a ejercer gracias a que él, siempre lo cuento, le considero mi primer mentor, un amigo mío que conozco de toda la vida, que él es 2 años, 3 años mayor que yo. Empezó a ejercer previamente como entrenador en un gimnasio, le empezaron a salir clientes presenciales, muchos clientes, y empezó a tener que derivar clientes. Eh, Todo confluyó y coincidió en un momento, de manera muy resumida, en el que yo empecé a entrenar a algún amigo mío cercano que me empezó a pedir consejo. Y entonces, pues por aquel entonces, para hacernos una idea, yo iba a casa de dos amigos en aquel entonces, y por 200 euros al mes les entrenaba todos los días, 1 hora y cuarto, hora y media más o menos, de lunes a viernes. Así empecé como entrenador presencial. Coincidió con que este amigo mío me dijo que, oye, aunque no hubiera terminado la carrera, que estaba a punto, ¿qué me parecía si empezaba a pasarme clientes? Me empezó a pasar clientes, y esto llevó a que, inicios de 2015, yo me encontré con tres, cuatro clientes presenciales que me daban, por aquel entonces no llegaba a 1.000 euros, pero hombre, no había terminado la carrera. Estamos hablando de un chico, tenía por ese entonces 22 para 23 años. Eh, Empecé a tener mis clientes, me contrataron en un centro, gracias a que tenía el grado superior y demás. Y para que nos hagamos una idea, un centro en el que yo entrenaba gente con equipos de electroestimulación, ¿vale? O sea, la gente se ponía un chaleco y un pantalón que le daba calambres, y yo les entrenaba ahí en un centro 20 minutos. Les vendíamos que en 20 minutos a la semana se iban a poner fuertes. Y, y bueno, y por ahí empezó mi andadura. Esto llevó a que, siguiente año, 2016, me salieron en ese periodo de final, inicio de año, otros tres o cuatro clientes. Dejé el centro, y con seis, siete que tenía por aquel entonces, ya tenía un sueldo de, no recuerdo muy bien, pero vamos, sería unos 1.300, 1.500 euros. Decidí apostar todo a esa parte de trabajo autónomo de entrenamiento presencial. Y durante los siguientes años, desde ahí, 2016 hasta 2018 más o menos, fue mi vida absoluta el dedicarme a ir casa por casa en Madrid, parque por parque, porque entrenaba bien en la casa de la persona, el que tenía espacio, en parques, en algún gimnasio. Conseguí tener a lo largo sobre todo el primer año, ir cogiendo más clientes. Llegué a tener una cartera de 15, 16 clientes que me daban unos 32, 34 entrenamientos presenciales a la semana. Todo esto va llevando a cada vez subir un poquito más los precios, etcétera. Y me pasé, pues eso, 2 años viviendo bien del entrenamiento presencial, haciendo más kilómetros que un taxista, pero viviendo bien.
Hasta que, de forma muy resumida y acelerando, en un momento que fue cuando empieza el boom, sobre todo de Instagram, por ahí, año 2017, cuando más explota y demás, que yo empiezo a ver a los primeros entrenadores de Instagram y me empieza a picar la curiosidad de, joder, esta gente está haciendo lo que yo hago, pero sin tener que pegarse las palidas que yo me pego, de hacerme 3.000 kilómetros al mes, que me hacía literalmente en el coche. Que ojo, como digo, a nivel para el que me esté viendo, yo estaba contento. Yo ganaba entre 2.500 y 3.000 euros al mes, tenía 500 euros de gastos al mes. O sea, para un chaval en aquel entonces de 25 años, pues estaba contento. Pero obviamente el sueño de vivir online me empezó a picar y empecé a probar. A partir de ese momento, yo intenté todo lo que hacían esa gente a través del entrenamiento online, publicar cosas o sea, a través del medio online, publicar cosas en Instagram principalmente. Llegué a conseguir alrededor de 10 clientes, aproximadamente 8 o 10 clientes online. Fue el pico máximo que yo tuve por aquella época. Yo vendía 50 euros, todos eran conocidos míos y yo iba a final de mes, tal como lo cuento, casa por casa de mis amigos, el padre de un amigo, la novia de otro amigo, y me iban pagando los 50 euros. Así estuve compaginando, vi que no conseguía desarrollarlo, intenté otras cosas como montar tiendas online, que conseguí que una de esas tiendas funcionara bien durante un año y me di cuenta de lo que es tener una tienda, que es una ruina. En fin, todo esto se desarrolló así, yo seguí con mi negocio online, más o menos en la misma línea, ni muy arriba ni muy abajo, en torno a los 3.000 euros al mes y eso, esas más o menos promedio 40 horas entre desplazamientos y tal de trabajo, hasta que llegó el punto de inflexión más grande que he tenido, que fue la pandemia, que yo de la noche a la mañana se me juntó una operación de rodilla que la previsión era que iba a estar un mes sin poder entrenar a mis clientes, con que en plena recuperación vino todo lo que pasó en 2020, sin previsión de volver, y yo pasé de tener un negocio que me daba para vivir en el día a día a que me quedé con dos clientes que conseguí que siguieran conmigo durante el periodo que estuviéramos sin poder salir a la calle online en vez de presencial. Yo pasé, para que entendamos, de aproximadamente esos 2.000 y pico, 3.000 euros al mes a 250, 300 euros al mes. Ante la previsión de que no sabíamos cuándo íbamos a salir, eh, en mi cabeza no quedó otra que es el momento de intentar hacer todo lo que pueda para desarrollar el negocio online. Y ya de forma muy acelerada y muy rápida di con no sé si alguien se acuerda de esa época, de esto en concreto, que es que empezaron explotaron lo que se llama lanzamientos online, lanzamientos digitales, todo el mundo hacía eventos online, todo el mundo hacía clases online, pues yo di con una que me hablaba de cómo poder captar clientes en frío por Internet. Es decir, todo lo que han hecho toda la vida las compañías telefónicas, las compañías de seguros, las compañías de luz, de agua, de gas, de llamarte a tu casa y ofrecerte algo, cómo lo podías hacer en redes sociales. Y esto me abrió a mí algo que es, joder, pues si es que está al alcance de mi mano. Yo puedo hablar con cualquier persona que esté en el mundo metida en esta red social. Empecé a hacer eso, resultado siendo muy malo a nivel técnico. Yo en los primeros 40 días, todo esto lo tengo guardado y documentado y lo tengo tanto en nuestro canal contado como en la formación, lo cuento y demás. Yo hice 71 llamadas, ¿vale? Sin recibir ni un solo cliente, sin hacer ni una sola venta. En la llamada 72, aproximadamente a los 40 días, no sé exactamente cuántos, conseguí mi primera venta, que vendía 220 euros un trimestre de entrenamiento y nutrición. Y a partir de ahí simplemente a mí me sirvió para certificar que se podía hacer. Esto fue entre mayo y junio de 2020. Y de ahí a agosto, yo me acuerdo perfectamente porque el punto lo puse en un viaje que hice en agosto, que me fui a París con mi actual mujer. Y me fui, partiendo de cero absolutamente, me fui a París en agosto con 28 clientes. En los siguientes 2 meses, no sé cuántas llamadas hice, ya no lo tengo contabilizado, pero cientos, ¿vale? Y eso fue el punto de superar los 2.000 euros al mes eh, online, que es lo que para mí era el mínimo necesario para poder vivir de ello. A partir de ahí no volví a trabajar presencial, se abrió todo y en septiembre ya no volví a trabajar presencial. Todo se siguió desarrollando, cada vez se me fue dando mejor, empecé a aplicar otras estrategias, a vender mejor y llevamos todo eso adelante. En año y medio aproximadamente, yo ya estaba haciendo, bueno, vamos a decirlo en clientes, tenía activos entre 50 y 60 clientes, tenía ya un negocio totalmente solvente y pues al final algo natural.
un día alguien me pregunta que cómo lo estaba haciendo, se me ocurre el ofrecerle, después de hablar con él, asesoramiento y decirle, oye, ¿por qué no te digo exactamente cómo lo he hecho? Y fue mi primer cliente. Cuando vi que ese cliente más o menos estaba contento, empecé a ofrecerlo, se lo ofrecía a otro, se lo ofrecía a otro, y eso se tradujo en que empecé a vender servicios para que otros entrenadores pudieran crecer su negocio online. A finales de 2022, principios de 23, creo que fue cuando ya lo profesionalicé todo mucho más, metí toda la parte formativa en una plataforma, creé una comunidad, etcétera, y empecé a plantearme la posibilidad de dejar de ser entrenador, que eso tardó un año en llegar. Como colofón final, por así decirlo, en 2000, mitad de 2024 más o menos es cuando tomé la determinación de no voy a volver a coger ningún cliente más y no voy a renovar a ninguno de los clientes que tengo cuando acaben sus contratos, los clientes de entrenamiento. Oficialmente dejo de ser entrenador porque yo durante todo ese tiempo seguía con mis clientes, ya mantenía un volumen muy bajo, mantenía 18, 20, 25 clientes, pero seguía manteniendo a mis clientes como entrenador y decidí dejar de, o sea, quitarme la etiqueta de entrenador porque para mí era, o sea, yo seguía manteniendo los clientes porque en mi esencia y en mi identidad y para mí mismo estaba el que yo era entrenador, no era otra cosa. Y desde entonces hasta hoy, más o menos, no, ya ahora miras orientando tú qué contar, cómo contar y en qué orden, pero ha sido simplemente Trainer Way, que es en lo que se ha convertido todo esto. Ha seguido una trayectoria ascendente. Hasta el día de hoy hemos superado ya los 450 profesionales que han pasado por Trainer Way. No vamos a decir, por supuesto, que todos, pero la mayoría de ellos con resultados positivos o muy positivos, algunos con resultados extraordinarios. Y bueno, ahora con esa idea de poder, el primer hito que tengo, que es en el próximo, de aquí a 2028, que es el objetivo que tengo, poder llegar a las 1000 personas que hayan pasado por el programa. Y bueno, en eso estamos. Aquí se han abierto, tenía preparada una pregunta, pero se han abierto varias cosas que me gustaría comentar, sobre todo para el que esté empezando ahora mismo, porque probablemente esto no necesite escucharlo el que ya le está yendo bien, el que ya está, Ujú, al que siempre se habla de efecto bola de nieve, que lo más complicado es empezarla a rodar. ujú. Dos cosas que has comentado. La primera, que vendiste la llamada 71. Sí. Esto ahora, después de No, haber vendí en la vendido 72, ¿eh? La 72. 71 fue la última en la que no vendí. Ahora mismo, imagino que habrá vendido unos cuantos cientos de llamadas. Ujú, Y ahora se ve muy fácil. No vendía hasta la 72. Hay que estar ahí también. Y hay que. No sé si no quiere hablar de ello, pero la resiliencia, la capacidad de no frustrarse después de ujú. 71 llamadas, no vendiendo y todavía ir con actitud positiva a 72, porque si no, no lo habría vendido. Me consta, y tú también conoces casos de personas que antes de las 7 ya hubieran tirado la toalla. A la segunda que no vendan, esto es una mierda, esto no es para mí, esto no funciona. Y, y a día de hoy es evidente que funcionaba. Pero hay un camino ahí que probablemente sea la peor parte del camino. Y, y yo creo que es una de las mayores barreras de entrada porque para ser entrenador realmente, quitando evidentemente la formación que necesites, no hay una barrera de entrada en cuanto a inversión para ser entrenador online, me refiero, de inversión en material, a nivel tecnología y demás, tampoco necesitas demasiado. Pero superar esa barrera, yo creo que es la más, para mí por lo menos fue la más complicada. Y bueno, para quien está escuchando, tenemos delante una persona que 71 llamadas no vendió y siguió haciendo 72. Ujú. Está el típico meme este que se ve que están picando una mina a punto de alcanzar los diamantes y se dan la vuelta. Tú en la 69, 70 podías haberte hartado, oye, a mí esto no se me da bien y no estaríamos aquí. Y relacionado con esto quiero comentar, existe un poco la creencia de a mí se me da bien vender, a mí no se me da bien vender. Está claro el que a ti se te da bien, pero no es un talento natural que tú tengas con el que tú hayas nacido, sino que es algo que se puede aprender. Y de hecho Totalmente. es lo que, bueno, es básicamente lo principal que aprendemos en Trailway. Eh, esta creencia que tiene la gente. Entonces, el vendedor se hace, nace, es talento, es una habilidad que se puede aprender, cómo se puede aprender a montar en bici. Vale, aquí voy a hacer primero un impasse porque has dicho, podrías haber tirado la toalla a la 69, también la podría haber tirado a la 25, a la 45, a la 50,
Entonces, obviamente, aquí lo digo con total sinceridad, no tengo, no, yo puedo decir ahora mismo, por cómo soy, por mi personalidad, pero mi vida toda ha sido así. O sea, yo siempre he sido una persona de pensar, autoinducirme a mí mismo a que las cosas iban a salir como yo quería que saliese, ¿vale? Incluso en los malos momentos y sabiendo que muchas veces las cosas terminaban saliendo más, terminaban saliendo mal, mi mensaje hacia mí mismo era, vuelve a intentarlo y esta próxima vez saldrá bien, ¿vale? Eso por un lado. Pero de la misma manera digo, oye, si estuviera en vez de 71 llamadas, que ya hay que tener aguante, lo reconozco, si hubiera sido a las 120, no sé si hubiera aguantado. ¿Vale? O sea, no quiero decir tampoco el creo que no hubiera aguantado, simplemente que no lo sé. No lo No sabes. sé, no sé dónde hubiera estado ese punto de decir hasta aquí, ¿vale? Entonces, eso por una parte. Ahora, llevándomelo, antes de responderte a si vendedor se nace o se hace, que creo que sí que tengo una respuesta clara para eso, hay una parte importante y es que en mi caso no había un plan B, ¿vale? O sea, yo no tenía un trabajo que me estuviera, que entrase en ERTE y que tuviera la previsión de que, bueno, sí, estoy cobrando menos durante este tiempo, pero mañana puedo. No, o sea, yo no tenía nada, ¿vale? Vivía con mis padres, ¿vale? O sea, hace 6 años, estamos hablando hace 6 años, sí, yo vivía con mis padres y tenía ese sustento, eso está claro. Pero insisto, pasé de, para que nos hagamos una idea, yo en ese entonces mi novia y yo vivíamos con mis padres, ¿vale? Teníamos la idea loca de algún día poder vivir juntos y poder independizarnos, pero en aquel entonces era simplemente una idea insisto, teniendo que somos afortunados, vivimos en el primer mundo y no tenemos los problemas que tiene un entrenador que quiera ser entrenador partiendo de una tribu de Zimbabue, ¿vale? Pero aparte de eso, yo no o sea, es que no tenía otra cosa. O sea, era o me ponía a hacer algo y a intentar hacer algo con mi tiempo lo más mínimamente productivo que pudiera, o no había otra forma. Entonces, el que no tengas un plan B es algo realmente, o que tu plan B sea que funcione esto, si no funciona, que funcione aún así, es una parte que pues te hace tener que moverte y que espabilar. Entonces, esa parte de resiliencia, que yo la traigo trabajada de mi casa porque sí, se acentúa con esa parte de no tengo otro sustento, no hay red de seguridad en ese caso. Vuelvo a poner el paréntesis e insisto que mucha gente luego, amigos míos, me dicen, pero es que claro, tú tienes la suerte que tú, bueno, tú y yo, que me lo dice un amigo mío sobre todo, hemos tenido la suerte de que nos han podido aportar nuestros padres el tener un techo partiendo de esa base, ¿vale? De que estamos en esa situación. Ahora, vendedor se nace o se hace. Yo creo que hay dos tipos de vendedores, ¿vale? Uno, nace o, bueno, sí, nace y puede que necesite o no necesite refinamiento, y otro que se hace, absolutamente, ¿vale? Está el vendedor innato y el vendedor técnico. Todos conocemos a esa persona que o bien liga mucho de forma natural y no necesita nada, simplemente le sale y simplemente le gusta, o tiene mucha labia y es el que siempre cae bien a todo el mundo, o, que esto a mí me ha pasado, todos tenemos el amigo que le cae bien a los padres de nuestros amigos, que es la persona que siempre tiene buena relación con los padres de nuestros amigos. De hecho, creo que esto es bastante más significativo que el que liga mucho. Yo, en mi caso, el amigo que siempre le caía bien a los padres de los amigos es por lo general, el que más labia tenía, el que es capaz de hacer sentir cómoda a una persona que está en un contexto, en un estado y que tiene una mentalidad radicalmente diferente a la tuya, ese es el que más habilidades tiene para vender. Entonces, personalmente, yo sí que creo que soy una persona de esos que podemos decir que, y ahora explico por qué esto es tan importante, que ha nacido más vendedor de lo que se ha hecho. Es decir, yo soy una persona que desde que pasé por la universidad fue mi punto de inflexión, porque yo hasta entonces tenía miedo a hablar del público, yo no era capaz de exponer los trabajos en la universidad. Sí que desarrollé esa habilidad de, vamos a decirlo así, caerle bien a la gente, en cierto modo, o por lo menos conseguir mimetizarte con la gente. O sea, ser capaz de hacer sentir cómoda a una persona y sentirte cómodo en cualquier situación prácticamente. Sin embargo, nunca he sido un buen vendedor a nivel técnico. O sea, no he sido una persona que bajo los estándares de una academia de ventas, por así decirlo, haga las cosas muy bien. Entonces, creo que la gente que tú, por ejemplo, esto lo hemos hablado mucho, Luis, aunque tú eres un tío muy serio, tú tienes una habilidad para, con toda tu seriedad, caerle bien a la gente, hacer reír, etcétera, etcétera. Eso no lo tiene mucha gente. Entonces, tú vas a tener más fácil ciertas facetas relacionadas con la venta que otra persona no las va a tener.
hay que exponerse, hay que desarrollarlas, porque tú puedes tener esa predisposición, pero luego ser tímido, por ejemplo, luego ser introvertido. Entonces, resumen de todo esto, sinceramente, y lo digo tal como lo siento, no creo que todo el mundo pueda vender bien, porque si no tienes ese mínimo de carisma, ese mínimo de capacidad de mimetización con ciertas personas y circunstancias, y además no eres capaz de interiorizar ciertas técnicas, por así decirlo, desde ese punto de vista más académico, más reglado de la venta, pues no vas a vender. Pero sí que creo que mucha gente, no vamos a decir cualquier persona, mucha gente, sin ser de manera innata un perfil, como acabamos de decir, un perfil más vendedor, insisto, esa persona con más carisma, que cae mejor, que es capaz de estar cómodo y de hacerse sentir cómodo a cualquier persona en cualquier circunstancia, hay muchísima gente que, trabajándose desde un perfil más técnico, de aprender muy bien qué es lo que tengo que decir, en qué tono de voz para generar según qué emociones, cómo tengo que responder cuando me dan una respuesta para resolver una objeción, etcétera, creo que se pueden hacer. Resumen de esto, creo que hay tantos, bueno, o hay muchos buenos vendedores innatos como buenos vendedores aprendidos, por así decirlo, pero no vamos a negar una cosa y es que eh, como digo, hay perfiles que no van a desarrollarse como buenos vendedores porque no lo llevan en la sangre y porque no están cómodos en ese rol y no son capaces de asumirlo. Pero creo que mucha gente, no voy a decir toda, pero mucha gente, quizás una mayoría de la gente, puede desarrollarse como vendedor sin llevarlo en la sangre. Sí, a eso me refiero. Quizá sea un vendedor excelente, probablemente sea como prácticamente cualquier deporte, hay una parte de talento innato, pero o sea, no todo el mundo puede ser futbolista de primera división, no todo el mundo, pero todo el mundo, por ejemplo, puede aprender a defenderse jugando al fútbol, con Sí, más o menos. Entonces, un entrenador ahora mismo que no está, que tiene, que yo creo que es lo que la etapa que todos hemos pasado, de me forma mucho en fisiología, biomecánica, pero a nivel negocio mm, partimos de cero. Sin a lo mejor no todo el mundo tiene no todo el mundo tiene el mismo potencial para llegar al mismo sitio. Cualquier persona que haya sido capaz de aprender a ser entrenador puede desarrollar la parte, vamos a decir, empresarial como para vivir de ello. 100%, 100%. O sea, una cosa no quita. Lo primero, estamos hablando obviamente el convertirte en un perfil vendedor o no convertirte en un perfil vendedor. Yo estoy hablando, vamos a ponerlo con un ejemplo que es, puede cualquier persona dedicarse a vivir de las ventas. Es decir, por ejemplo, voy a ser el comercial de cualquier empresa. No, porque para eso necesitas unas habilidades que, o sea, tú para que una empresa, vamos a decirlo así, te contrate como comercial, tienes que cumplir unos estándares mínimos que implican un rendimiento determinado. Ahora, para uno mismo, para su propio negocio, no necesitas vender el 80% de las oportunidades que tengas. Necesitas ser capaz de ser rentable, vamos a decirlo de esa manera. Y obviamente que el que venda el 80% pues va a llegar antes al objetivo que el que venda el 35%. Por supuesto, no se puede decir otra cosa, pero cualquier persona puede desarrollar las habilidades suficientes. Insisto, hay una parte, bueno, voy a decir primero la parte técnica. Puede desarrollar las habilidades suficientes a nivel técnico para poder desarrollar su negocio. Pero, aquí hay, y lo digo, o sea, yo te podría decir ahora que todo el mundo puede hacerlo de cualquier manera, pero hay dos limitantes que tenemos que ser sinceros. Y hay un limitante intelectual mínimo, ¿vale? Siendo crudos, no todo el mundo tiene las mismas herramientas a nivel intelectual para poder hacer según qué cosas y desarrollar según qué virtudes, por así decirlo. Y luego uno actitudinal. O sea, es verdad que para poder una persona que, vamos a decir, una persona que sea un buen perfil técnico, un buen entrenador, una persona que sabe mucho sobre en Trainer Way, tú te has cruzado con compañeros, con muchos compañeros que son eso, ¿vale? Un perfil técnico muy bueno, que cualquier cosa sobre, yo qué sé, un perfil que se dedique. Esto pasa mucho con perfiles dedicados a la redactación, a la rehabilitación, lesiones, etcétera. Saben mucho a nivel de estructura, saben mucho a nivel de pues eso, biomecánica, fisiología, etcétera, etcétera. Pero da una casualidad que suelen ser perfiles muy científicos, vamos a decirlo, y no casa mucho. O sea, al final estamos hablando de que son dos mundos que se contraponen. El mundo más científico y el mundo más de humanidades son mundos que atraen y desarrollan perfiles psicológicos muy diferentes. Entonces,
esas personas, si no tienen ningún tipo de desarrollo innato en todo lo relacionado, por lo mismo, con las ciencias sociales o las humanidades, es decir, con el trato con las personas y demás, ¿les va a ser más complicado? Sí, pero esto no es excluyente absolutamente. Simplemente esa gente, lo primero, va a necesitar probablemente más oportunidades para conseguir lo mismo a nivel de captación de clientes, por poner un ejemplo, y quizás pues habrá perfiles con los que otra persona más desarrollada, simplemente, o bien a nivel técnico, o bien a nivel innato en la venta, vamos a decirlo de manera directa, que sí que podrían llegar a persuadir a una persona o llegar a hacerle cambiar de opinión como para que terminen dándole su dinero para solucionar X problema, que este primer perfil más técnico no podría. Pero eso no quita para que a otros muchos perfiles sí que les puedan llegar. Entonces, creo que cualquier persona con la actitud adecuada, como puede ser este caso, si realmente ponen ese trabajo para eh, si tienes que hacer más esfuerzo para aprender más a vender o para prestar más atención o para practicar mucho más o para verte y analizar mucho más tu proceso de venta o procesos de venta de otras personas, creo que prácticamente cualquier persona con unos mínimos, insisto con lo que he dicho antes, unos mínimos intelectuales que se me entienda. Es decir, hay gente que le cuesta más, si es que no es ningún problema. Podría desarrollar su negocio. Pero esto, y quiero hacer el símil, con esto acabo con esta parte con el lado contrario. O sea, una persona que sea muy, muy, muy buen vendedor y que sea capaz de vender, como se suele decir en el refranero español, que tan amplio y tan rico es, que le pueda vender una nevera a un esquimal, ¿vale? Si luego no tienes una buena gestión de clientes, de servicio, no das resultados, vas a vender, pero no vas a retener a los clientes. Entonces, tiene que ser un compendio. Y de la misma manera, este segundo, pues tendrá que centrarse mucho más en la calidad de su servicio, en los resultados de sus clientes, etcétera. Entonces, prácticamente cualquier persona con unos mínimos, insisto, puede desarrollar un negocio. La diferencia, que es aquí a donde quería llegar, es que probablemente tenemos compañeros en el programa que yo siempre le he dicho, oye, algunos de los compañeros que ya tienen equipo, que estamos hablando de gente que trabaja con 5 o 6 personas, que yo les he dicho a estas personas, algunos de ellos, oye, es que tú en lo que eres realmente diferencial es en las ventas. Si es que nadie vende como tú y no vas a tener ningún vendedor que venda como tú. Entonces, yo personalmente delegaría todo en tu caso y sería, entre comillas, ese rol de director comercial de mi empresa. Porque es en lo que realmente tú eres diferencial. Mientras que hay otros que no destacan tanto en las ventas que yo quizá le plantearía, oye, yo en tu caso, pues yo sería el director de producto, ¿vale? Por poner roles y soy el que se encarga de que la experiencia del cliente sea excelente, pero luego tengo otras personas que hagan las ventas, porque van a ser mejores que yo. Yo, por ejemplo, siendo una persona que considero que se me ha dado bien vender y que tengo un perfil, como digo, a nivel innato, quizás un poco por encima de otras personas a nivel de que me ha sido más fácil, no soy el mejor vendedor. Y por eso yo en TrainerWay prácticamente no llevo nada de las ventas, lo lleva mi equipo comercial. Sin embargo, creo que en esa parte de atención al cliente se me da mucho mejor que a cualquier otra persona y que no voy a tener fácilmente una persona que desarrolle el servicio como lo desarrollo yo. Entonces, ¿yo qué he hecho? Pues yo me centro 100% en la parte de por una parte la estrategia y otra parte la gestión del servicio y del cliente, y la parte de comercial, tengo equipo que se encarga de ello. Entonces, más o menos ese es el concepto, aunque haya dado mucha vuelta para llegar a él. Sí, yo te lo pregunto, o sea, entiendo perfectamente lo que me has dicho. Te lo pregunto un poco de cara a, yo creo que un poco la creencia que todos tenemos cuando todavía no hemos empezado en esto es algo, pues, eso como que es innato, que, oye, o soy bueno vendiendo o me voy a morir de hambre y yo no voy a poder vivir de esto. Entonces, el mínimo intelectual que tú dices, yo creo que es, o sea, cuando hablamos de un mínimo, hablamos de no cagarte encima mientras cuentas hasta 10. O sea, quiero decir, no hace falta ser una persona excepcionalmente inteligente No, no, no. para vender. O sea, no estamos hablando eh, de que te puede costar más o costar menos, pero y sin entrar en nombres, porque además creo que nos viene mucho ejemplo a la cabeza de gente que ambos hemos conocido. Hay gente que le ha costado más a lo mejor empezar a despegar y que a día de hoy están los 4 o 5 mil euros mensuales. Ujú. Evidentemente, a lo mejor no son en los casos de esto más punteros de 20 30 50 mil euros que había pasado por el programa, pero oye, una persona con, por así decirlo, mala predisposición para las ventas,
No todo el mundo es caso de éxito a la misma velocidad, pero incluso gente a la que le ha costado más llegar a ese punto y que han tardado más en conseguirlo, a día de hoy están ganando pues esos 3 4 5 mil euros mensuales, que sin ser evidentemente la gente más top en cuanto a facturación, viven mucho mejor que cualquier persona que no haya pasado por un programa de ventas y que tenga habilidades naturales para la venta. Totalmente. Lo que Efectivamente, o quería. sea, hay mucha parte, resumiendo esto, que con la palabra que tú has utilizado al principio, que con resiliencia y perseverancia se suple. Y que si tú sabes que vas a conseguir vender en vez de a 6 de cada 10 o 7 de cada 10 como tenemos muchos compañeros que hacen, vas a vender a 2 de cada 10 pues sabes que tienes que entrar en contacto con más gente, ¿vale? Ya Efectivamente. está, sabes que tienes que conseguir más cantidad o que la misma cantidad que tienes la tienes que llevar más a lo largo del tiempo porque vas a tardar más. Pero efectivamente, o sea, no, todavía no me he encontrado a nadie, iba a ver si se me venía alguien en la cabeza, pero nadie que yo diga, esta persona es imposible que consiga vender. Sí, ojo, sí que me he encontrado gente que he terminado pensando, esto hace tiempo porque cada vez intentamos filtrar mejor el perfil, pero que he terminado pensando, joder, es que esta persona es muy difícil que esto lo sostenga mucho tiempo, porque no todo el mundo es un psicópata de la perseverancia como lo he sido yo y para tirarme un mes y pico haciendo, o sea, currando horas y horas y horas y sin hacer ni una venta. Esto pongo el ejemplo de que me ponía un amigo mío que se dedica al póker, ¿vale? Vive totalmente del póker. Y él me decía, lo más duro de gestionar, de vivir del póker, es que tienes que ser consciente de que hay días que vas a trabajar perdiendo dinero. O sea, esto es algo y que es parte de su trabajo, el decir, oye, hoy tengo que estar mis 8 horas delante de, como él me decía, pues a lo mejor hace en un día 120 torneos, ¿vale? Tengo que estar 8 horas delante de pantallas en simultáneo por todos los lados y saber que puede que ese día pierda dinero habiendo estado todo el día trabajando. Pues esto es lo mismo. Eh, Sin contar ese punto de que no todo el mundo tiene esa perseverancia, todo el mundo, o casi todo el mundo, como tú bien has dicho, que no se caga encima contando hasta 10, con más perseverancia, más perseverancia que técnica, o sea, puede hacerlo. Y esto es muy determinante porque en la gran mayoría, o sea, he visto infinitamente más casos que han conseguido éxito y éxitos grandes, ¿eh? Ya, o sea, éxitos quiero decir, o sea, destacar mucho con su negocio. Pues no hace falta irnos a los casos más notables, pero gente que parta de cero y termine ganando 6.000 euros al mes, para mí es un éxito absoluto para esa persona y que conozco muchos casos que lo han conseguido por insistencia y perseverancia que por talento, mucho más. O sea, hay mucha más gente perseverante que gente talentosa en el mundo. Estoy de acuerdo. Sé que a lo mejor tú aquí discrepas conmigo. Yo me considero mucho más perseverante que talentoso en ese aspecto. O sea, no. Yo creo que es mucho más lo que he aprendido por el camino que realmente la habilidad natural que yo tenga, que tendré alguna cosa, pero que yo creo que en mi caso, 100% ha sido mucho más por perseverancia. No soy a lo mejor de los casos más punteros que hay, pero me ha ido bastante bien sin necesidad de. O sea, más por insistencia que por. Que porque yo tenga ningún tipo de talento natural para esto. Eh, Puede ser, puede ser. No, no te voy a decir que no. Yo te he dicho que tú, por contradecirte un poco ahí, yo sí que creo que hay una parte que tienes, que es que tienes un humor natural que no tiene todo el mundo. O sea, esa sí es parte, y eso es una parte que genera mucha cercanía y que te puede terminar ayudando en esa parte de poder vender de una u otra manera, tal como haces con tu comunicación por email o escrita en general como a la hora de hablar contigo. Pero que obviamente tú lo que has conseguido lo has conseguido currando, está claro. Aquí, ya que estamos hablando de ventas, y antes de pasar un poco ya a entrar un poco más en detalle, sí que hay una cosa que creo que le pasa mucho en el sector de la salud. Hace poco, bueno, cuando yo empecé a entrenar en Whey, era sobre todo entrenadores y nutricionistas. Ahora se ha abierto un poco más a psicología, fisio, hay un poco más de. Está un poco más enfocado en el sector de la salud en general, ¿no? Yo siempre tengo la sensación de que existe como una cierta fricción con la venta. Hay un poco esa sensación de que no sé si entiendo lo que te estoy Sí, intentando sí, preguntar. 100%. Esa fricción que, bueno, más que nada, tú sí sabes por dónde voy, pero para que entienda la gente que está escuchando, Sí. esa fricción entre yo soy un profesional de la salud que yo me dedico a ayudar a gente,
hasta qué punto está bien que yo utilice estrategias de venta, de marketing, hasta qué punto está bien que eh, que para mí es demagogia lo que se suele hacer, pero oye, estoy lucrándome a raíz de eh, un poco el del sector de la salud. Ese estoy lucrándome a raíz de problemas de otras personas y yo sí que veo, y lo estoy notando, y esto a lo mejor es una tontería mía, lo estoy notando ahora que han empezado, por ejemplo, a entrar psicólogos. No estoy pensando en nadie en particular, ¿vale? Pero te entiendo. Psicólogos que conozco también de mi círculo cercano, tienen esa fricción con la venta, tienen esa fricción con cómo voy a cobrar yo más de X por mi trabajo cuando lo que se cobra es esto. Ujú. Un poco para las personas que nos están escuchando, sobre todo, que tengan esa barrera mental de, oye, yo es que como entrenador, más de 50 euros al mes por una rutina y una dieta no te puedo pedir. O un Vale. psicólogo que, oye, yo más de 40 euros por sesión, pues no está bien que cobre. Lo primero de todo es, llevándonos, los casos más notables son, y efectivamente, bueno, los casos más notables, no, creo, donde más se puede ver representado esto es en psicólogos y fisioterapeutas, ¿vale? Pero sobre todo la parte de que utilizar, entre comillas, técnicas o estrategias para venderle mis servicios a esta persona. Lo primero, un psicólogo lo que hace absolutamente durante toda su jornada laboral es persuadir. Bueno, es escuchar, obviamente, pero es que la persuasión, la principal arma que tienes para persuadir a alguien es escucharle, para luego poder utilizar lo que te ha dicho. Y un psicólogo lo que hace es inducir a la persona a que llegue a ciertas conclusiones, a ciertos ¿cómo se dice? A ciertos destinos a nivel de procesos, a nivel de emociones y demás, gracias a orientarle los pensamientos, por así decirlo. Eso es vender, ¿vale? Ahí lo que estás haciendo, tú lo que quieres es que la persona que está pasando por un duelo, no quieres que no, lo único que quieres es que comprenda que es algo normal pasar por ese dolor, que entienda ese dolor, que no se apegue al dolor, que lo vea desde fuera, etcétera. Y esto cómo lo haces orientando la conversación directamente que tú tienes con esa persona hacia lo que tú quieres que esa persona termine pensando, por así decirlo. Eso es vender, ¿vale? El tú conseguir que la persona termine llegando a una conclusión o tomando una acción o realizando un proceso interno que tú quieres que haga. Entonces, lo primero de todo es que la concepción de la venta se nos ha, se ha denostado mucho tiempo por asociarla a estafar, asociarla a engañar. Se piensa que el que quiere vender a toda costa y que en la venta únicamente está ganando el vendedor. Cuando realmente, ojo, que esto existe, claro que sí, el que te está vendiendo, el camello que te está vendiendo en una esquina o en una discoteca, bueno, incluso en ese punto está vendiéndote felicidad para ese momento o lo que sea, pero bueno, sabe que te está vendiendo algo que es extremadamente dañino para ti. Vale, yéndonos a algo más terrenal, tenemos que entender dos cosas. Lo primero, ahora me voy a la parte de más del vender a X precio y demás, pero sobre la parte de la venta, punto número uno, si tú sabes que le puedes solucionar un problema a una persona, un problema real, un dolor real, seas psicólogo, seas entrenador, seas lo que seas, y no me voy a ir a lo que se dice de eres un egoísta, ese tipo de cosas, porque no me gusta, porque eso considero que ya roza mucho la demagogia. Pero eh, si tú sabes que pasando por tus manos, por tu proceso, a esa persona le mejorarías notablemente la vida, es decir, una persona que lleva encallada en un proceso de duelo 2 años y que tú sabes que después de pasar por ti, esa persona va a poder volver a hacer vida, va a poder soltar ese lastre y poder volver a ser feliz o volver a tener momentos de felicidad, desde mi punto de vista, tienes que utilizar todo lo que esté en tu mano a nivel persuasión para que esa persona quiera pasar por tus manos, ¿vale? Es como yo lo veo. Esto, obviamente, insisto, cada uno tiene la relación con la venta que tiene, ¿vale? Pero creo que si lo miramos desde un punto de vista objetivo, si está en mi mano ayudar a esa persona, tengo que hacer todo lo posible por ayudarle. Y esto nos lo podemos llevar, si alguien se ha leído, ¿qué libro era? El libro de Rompe la barrera del no, ¿vale? Que es un libro sobre un negociador del FBI. Hay en un punto, no sé si lo cuenta como anécdota o es uno de los casos que cuenta, que él consigue evitar bueno, esto si eso le pones un pitido o algo, porque creo que estas palabras sí que en YouTube están un ¿Qué minuto poco estamos? Para luego buscar el de este, sí, sí, pero... bueno. si no, lo pasas por una IA y le dices, estas palabras me las censuras, que no pasa nada. Pero bueno, intentaré no mencionarlo más veces. Pues bueno, esta persona no.
tendría que utilizar absolutamente todo lo que sabe de negociación, de persuasión, incluso, porque esto habla mucho, no me acuerdo cómo se llama. No, Daniel Goleman es el de la inteligencia emocional. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el autor ahora mismo. El de Robert Abreu, no, Sí, de Chris Voss. vale, escribimos. No sé si lo. O sea, no sé si no, perdona. Él habla en algunos momentos de estrategias de manipulación, ¿vale? Si tú realmente quieres que esa persona se salve, tienes que usar todo lo que está en tu mano, ¿vale? Y es algo que es lícito, ¿vale? Hacerlo. Entonces, tú sabes que si consigues llegar a que esa persona sea persuadida por ti, le salvas la vida. Entonces, sin llevárnoslo al extremo, estamos hablando de que lo que hacemos le mejora la vida de las personas. Ahora, dos cosas importantes antes de llegar a lo que hemos comentado, el precio. Lo primero, para esto tú tienes que creer en que lo que haces le cambia la vida a esa persona, que lo que haces le mejora la vida de alguna manera a esa persona. Y para esto, por supuesto, si tú vendes entrenamiento y nutrición, oye, yo te vendo entrenamiento. Obviamente, entrenar no le cambia la vida a nadie. Le cambia la vida lo que viene después de entrenar, que es que si tengo un sobrepeso grande, quitarme X kilos de sobrepeso, poder andar sin dolores y poder jugar con mi hijo y tirarme como me he tirado yo esta mañana con mi hija en su parque revolcándome con ella, eso te cambia la vida, ¿vale? Pero claro, hay mucha gente, de hecho la mayoría, tristemente, que vende entrenamiento. Te vendo entrenamiento, te vendo un 3x12, ¿vale? Y luego, por otro lado, sea lo que sea que hagas, tienes que confiar en ello. Si tú realmente no te crees que lo que tú haces cambia la vida de la gente, es que no puedes venderlo. Y yo pongo el ejemplo, todos tenemos momentos de más altos y más bajos emocionales, y yo hay veces que he tenido estas conversaciones muchas veces con mi mujer, y cuando en algún momento digo, joder, ¿será tan bueno lo que hacemos en Trainer Way? E inmediatamente tengo automatizado el que cuando me pasa eso pienso en toda la gente que ha pasado por Trainer Way y que ha conseguido buenos resultados. Digo, joder, es que esta persona llevaba en su trabajo 3 años, currando 8 horas para ganar 1.100 euros y ahora vive ganando 3.000 euros al mes, puede viajar lo que le apetece, puede trabajar desde su casa, no tiene que pegarse esos madrugones para ir a una fábrica 8 horas, etcétera, etcétera. Y digo, hostia, pues sí, efectivamente, merece la pena y lo que hacemos cambia la vida de las personas, ¿vale? Ahora, tema del dinero. Esto lo podemos mirar desde un punto de vista lógico y desde un punto de vista emocional. Desde un punto de vista más emocional o menos lógico, vamos a decir, un precio más alto, ¿vale? Siempre compromete más al cliente. La persona que más paga siempre, lo primero, percibe más valor. O sea, cuando compramos algo más caro, percibimos más valor. Segundo, pongo aquí un ejemplo. Probablemente entre el iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17, bueno, el que no es el Pro Max, no lo sé ahora mismo, yo voy siempre desfasado en los teléfonos. Hay entre los dos modelos más altos que no hay tantísimas diferencias técnicas y, por supuesto, no hay ninguna diferencia técnica que tú o yo vayamos a notar. Pero esos 300 o 400 euros de diferencia le aportan más calidad a ojos del usuario al 17 Pro Max o el que sea, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la persona se compromete más. Si has pagado más, te juegas más dinero, has invertido más esfuerzo en eso, por vinculación te vas a esforzar más. Por tanto, si te esfuerzas más, es más probable que consigas mejores resultados. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que si no, esto desde el punto de vista más emocional, un precio más alto induce a que el cliente tenga mejores resultados. Pero si nos vamos al punto de vista lógico, me lo voy a llevar a ese punto de, oye, yo es que lo que hago y me voy, fíjate lo que te digo, me da igual que sea un médico, me da igual que sea, y digo un médico con conocimiento de causa, me da igual que sea un psicólogo, que sea un fisio que se dedica a ayudar a personas que han tenido lesiones gravísimas y que están traumatizadísimos. Si yo quiero hacer mi trabajo de forma totalmente altruista, vamos a decir que no quiero cobrar por mi trabajo, de verdad, que yo lo quiero hacer todo por amor al arte. Perfecto. Lo primero de todo, tienes que tener un sustento. Luego ya tienes que tener otro trabajo de 8 horas para poder vivir. Eso es lo primero. Lo Que es segundo, tiempo, perdón que te corte, que es tiempo que no estás ayudando a gente, que es lo que realmente tú ahí puedes. está, ahí Vale, es donde quería llegar, vale, efectivamente. perdona, no de. No, 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 en absoluto, en absoluto. Sí, Sí, lo sí. complementa perfectamente. Es decir, voy a tener que tener otro trabajo, voy a tener menos energía disponible para dedicarle a esa gente. Vamos a poner que si yo duermo 8 horas, trabajo 8 horas, tengo 8 horas de tiempo libre. Vale, mis 8 horas de tiempo libre las dedico a ayudar a otras personas de forma altruista. Vale, perfecto.
con cuánta energía puedes ayudar a esas personas que vas a ayudar en esas 8 horas, si tienes que dedicarte 8 horas a ir a X trabajo, 8 o 10 o las que sean. Y luego, punto número dos, si te queda energía, ¿vale? Y si tienes energía suficiente, de la otra manera, en vez de 8 horas, podrías ayudar a la gente 16 horas, ¿vale? Entonces, cobrar bien tu trabajo implica que puedes realmente ayudar a mucha más gente porque no necesitas otra cosa que te sustente. Puedes comprometerte mucho más porque si tú cobras un precio más alto, queramos o no queramos, te vas a comprometer más. Si tú cobras 200 euros a un cliente, moralmente te vas a comprometer más que si cobras 50. Y, en definitiva, vas a poder obtener mejores resultados porque lo unimos a esa parte emocional. Si tú al cliente no le cobras, podemos decir que que yo me he encontrado gente que sí, lo que quieras. La gran mayoría de personas a las que no les cobras o les cobras poco, el compromiso se ve totalmente mermado respecto a si le cobras o le cobras más, ¿vale? Entonces, para siempre digo lo mismo, el precio cuanto más alto mejor, siempre, pero para la gente que tiene esa reticencia, yo te digo, punto número uno, subir los precios o tener precios, no me voy ya a los que no quieren cobrar sus servicios, ¿vale? Que tampoco creo que haya mucha gente que diga que tenga ese afán altruista, más que esa gente se irá a ONGs. Cobrar precios más altos implica que necesitas menos cantidad de gente para llegar al objetivo de vida que tengas. A la gente que tienes le puedes dar mucho mejor servicio. A la gente que tienes, al pagar un precio más alto, la vas a tener mucho más comprometida. Por tanto, el que tú puedas dar un mejor servicio y que tengas a esas personas más comprometidas va a hacer que esa persona consiga mejores resultados. Estás induciéndola a tener mejores resultados. Todo va eh, a redundar de forma positiva en tu negocio a nivel números, en tu negocio a nivel calidad, en el cliente a nivel resultados, nivel satisfacción, etcétera, etcétera. Entonces, siempre dentro de los límites que nos permite el mercado ahora mismo, porque obviamente raro es el entrenador que vaya a cobrar 1.000 euros al mes. Es así. Pero hablando de los márgenes en los que se puede mover el mercado, que podemos estar entre unos 400, 500 euros, 400 euros, vamos a decir, un trimestre, a 1.000 euros un trimestre, cosas por ese estilo. Cuanto más alto, mejores resultados y mejores consecuencias va a tener tu negocio. No, yo en ese aspecto sí que puedo contar mi experiencia personal. Yo desde que, prácticamente de que entré en contacto con TradeWay, porque antes de entrar en el programa hice también una formación de ventas contigo. Desde ese momento prácticamente he duplicado mis precios. Y es verdad que de la gente que tenía al precio inicial, eh, el compromiso era mucho más bajo. Y lo puedo decir entre otras cosas porque ninguna de esas personas sigue a día de hoy conmigo, de las personas que Mm. entraron a ese precio. Y desde que he duplicado los precios, la retención de clientes es mucho mayor, precisamente porque, sin que haya variado, más allá de evidentemente tener un año más de experiencia, pero mis conocimientos no han variado tanto desde que cobraba 270 a que cobraba 500 el trimestre. Y el grado de compromiso que tienen las personas que han entrado a 500, con alguna excepción evidentemente siempre, pero es infinitamente mayor. Es infinitamente mayor que el que entraba a 270. Hasta el punto de que el de 270. Yo quiero, para la gente que nos está escuchando, que esté en este punto de plantearse vivir del online, yo creo que todos los entrenadores hemos pasado por esa época de entrenar gratis a un colega, a algún familiar, lo típico que pasa una dieta. Aquí que cada uno se pregunte genuinamente cuántos colegas nos han hecho caso, a ver, cuántos colegas a los que le hemos puesto un entrenamiento, una dieta, durante cuánto tiempo lo han seguido, los que lo hacían gratis. Y es verdad que cuando empiezas a cobrar, o sea, que dejando de lado la parte, obviamente, de interés particular, que no voy a negar que cobrar más me hace ganar más dinero a mí, al cliente también le estás haciendo tener una mejor experiencia y le Mm. estás haciendo tener mejores resultados. Esto puede sonar muy clasista, pero me da igual, esto ha salido de mi boca, no de la de Dani. La clase de cliente que te viene por 500 euros, en mi caso, es bastante mejor que la clase de cliente que te viene a... El que te viene a un precio alto suele ser un cliente de mucha mejor calidad que el que te viene por un precio bajo. Totalmente de acuerdo. El que viene por precio bajo va buscando precio. De hecho, muchas veces lo primero que te preguntan es el precio y ni siquiera, oye, ni siquiera sé si te puedo ayudar. Ni siquiera Mm. sé si el objetivo, si quieres prepararte una maratón, yo no te puedo ayudar, por mucho que me pagues. Vale, para no alargar mucho esto, porque sé que te tienes que ir pronto, te quería preguntar ya directamente. Bueno, antes que nada, vamos a dejar aquí abajo un recurso que hemos comentado antes, de que si un entrenador está empezando con su negocio, está en este punto de no saber muy bien qué hacer, puede contactar contigo para un poco para un análisis de su situación.
Ujú. Sí, dejamos aquí abajo una. Vas a tener una página, lo puedes ver todo. Eh, Simplemente es un formulario, no tienes que dejar email ni nada. Un formulario, creo que son ahora mismo 6 preguntas, en las cuales se hace un análisis de tu situación en general, es decir, qué medio de captación usas, cuántos clientes, qué has intentado hasta ahora. Son 6 preguntas, como digo, relacionadas con ello. Y normalmente en 24 o 48 horas analizo el caso, obviamente os pido redes sociales y demás, miro todo y te mando un audio de entre 5 y 10 minutos. Suelen tirar más a los 10, pero bueno, entre 5 y 10 minutos comentándote qué haría yo en tu caso concreto para o bien salir del estancamiento que tengas ahora mismo o cuál es el siguiente paso que tendríamos que dar, que tendrías que dar en tu negocio para ir al siguiente punto de clientes, de facturación, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso, dejamos el link por aquí abajo y sin ningún compromiso, como digo, no tienes que registrarte en ningún lado, es simplemente rellenar las preguntas y te mando directamente un audio por WhatsApp. Yo esto lo, yo animo a toda la gente que esté en ese punto. Este audio no te compromete absolutamente nada, pero te va a dar mucha claridad. Te va a dar mucha claridad por lo menos de por dónde tirar, qué hacer. Y realmente es una cosa que se está haciendo ahora de forma un poco excepcional. Es algo que tiene mucho valor, este tipo de consultoría. Si te la cobrasen en algún tipo de agencia, seguramente tendría bastante coste. Yo cuando he cobrado, cuando he pagado por alguna consultoría de este tipo, no suelen ser nada baratas. Ujú. Así que si esto sigue en pie, yo, una vez que la gente escuche esto, yo animaría a que lo haga, porque no sé tampoco cuánto tiempo tenéis disponible, pero vaya, yo animaría a la gente a que... Vale, un par de cosas que quería comentar, un poco por derribar creencias que todos tenemos. Eh, ¿Hace falta tener muchísimos miles de seguidores para poder vivir del entrenamiento online? Mira, yo esto siempre lo respondo de la misma manera. Tú puedes entrar hoy. Me estoy yendo a lo más básico, ¿vale? Que es captar clientes en frío, que obviamente es una herramienta y una que explotamos mucho en TrainerWay, pero no es lo único que se puede hacer. Tú hoy puedes entrar en contacto con Cristiano Ronaldo, si quieres, ¿vale? Entonces, cualquier persona que se abra una cuenta de Instagram, independientemente de los seguidores, eh, puede captar clientes. No necesitas absolutamente nada. Tenemos casos de éxito documentados de gente literalmente con 150 seguidores, varios. O sea, no estoy hablando de un caso aislado, no, tenemos no te puedo decir, pero tendremos probablemente 15, 20 casos de gente con menos de 1.000 seguidores consiguiendo resultados extraordinarios. Y entre todos los casos de éxito que tenemos cientos, hay decenas por debajo de 2.000, 3.000 seguidores. No necesitas nada. Y si, que mucha gente me lo pregunta, es que yo empiezo de cero, me voy a abrir la cuenta ahora, no hay ningún problema. Hay estrategias para que tú en un mes tengas un mínimo de 200, 300 seguidores para poder tener ese mínimo de, que ojo, esto es para uno mismo, de confianza, porque la mayoría de casos que me encuentro de este estilo es que a la persona le da inseguridad el decir, es que van a ver una cuenta con 25 seguidores y van a pensar que son cosas que pensamos nosotros. A la persona que tienes delante, por lo general, la autoridad se la puedes hacer llegar de muchísimas maneras. No es únicamente los seguidores. Entonces, por supuesto que se puede vivir de tu negocio sin tener ningún tipo de repercusión en redes. Y voy a poner un ejemplo aquí. He comentado al principio de todo que yo tuve una tienda online. Yo, en el periodo de 2019 a 2021 creé en total, hice 5 intentos perdón, de 2018 a 2020 fue, ¿vale? Porque a finales de 2021, de 2020 es cuando me cargué la última. Funcionó una, la última que monté, ¿vale? Era una tienda en la que vendía imitaciones de los AirPods. Compraba en China, yo importaba, ¿vale? No era dropshipping ni nada por el estilo, yo importaba el producto, tenía almacén aquí y demás, y vendía. Y para que la gente se haga una idea de cómo yo vendía eso, yo lo hacía con marketing de influencers. Yo abrí una cuenta de cero, absolutamente, y teniendo 100 seguidores, conseguí que gente como bueno, ahí habrá gente aquí que le suena o no, pero consigue gente como Trueno, no sé si a alguien le suena a Trueno, pero es un cantante argentino, quizás de los cantantes argentinos más escuchados en Spotify que hay en el mundo, que ese tío me hiciera una promoción, que no sé si alguien conoce las batallas de gallos, pero conseguí que la mitad del plantel de las batallas de gallos, de los gallos, como le llaman, de la competición de Red Bull, sobre todo, más, que es la competición más grande que hay, estamos hablando de gente con millones de seguidores, conseguí que gente de esa fuera embajadora de mi marca, sin tener absolutamente nada, sin tener seguidores, simplemente con un buen discurso y con ganas de, en ese punto concreto, de tocar puertas, ¿vale? Y de la misma manera que hice esto, colaboré con toda la selección española femenina de fútbol, con un montón de jugadores de primera división de fútbol de España.
No necesitas nada, absolutamente. Únicamente necesitas voluntad y un buen sistema. Por supuesto que la gente se piensa que vale con, oye, pues entonces, claro, me pongo a mandar mensajes a todo el mundo y obviamente así te pegas la hostia más pronto que tarde. Con un buen sistema de captación es indiferente la cantidad de seguidores que tengas. Eso es algo que me gusta especialmente del programa y no es ni mucho menos por hacer publicidad, pero realmente eh, tenemos un poco la idea desde fuera del contenido, de los seguidores, del... Y realmente yo pongo el ejemplo de incluso, supongamos que realmente eres capaz de hacer un contenido que llegue a millones de seguidores. Luego no sabes realmente, o sea, si una persona que no tiene conocimiento, como hemos visto antes, conocimientos técnicos mínimos de venta, Ujú, de repente consigue hacer un contenido viral y te entran 100.000 seguidores, y conozco casos bastante cercanos en los que no sabes qué hacer con ellos. Si tienes conocimiento, como acabas de comentar, Dani, de cómo mantener una conversación, cómo llevarte, bueno, aunque no lo hemos mencionado aquí, pero bueno, tener una conversación con alguien, ser capaz de llevarte a una llamada, tener ese tipo de venta consultiva que no consiste en presionar, sino en realmente ver si puedes ayudar a la persona. ujú, Si eres capaz de hacer eso, como acabas de decir, o sea, no necesitas, ni siquiera necesitas que sean seguidores tuyos para tú entrar en contacto con gente, porque tú puedes ahora mismo contactar con alguien que no te sigue en Instagram y realmente, incluso a nivel seguidores, si nadie necesita 100.000 clientes para vivir. Es decir, si tú eres capaz, si tú cobras un buen precio por tu servicio y cobras eso, entre 400, 500 a tus programas, a partir de 15, 20 clientes puedes vivir relativamente bien de esto. Para contactar con 15 20 personas no necesitas tener 100.000 seguidores. en Entonces, absoluto. De hecho, hemos tenido, Luis, yo creo que tú todavía no estabas, pero hemos tenido casos en el programa de gente, o sea, llegado a tener un caso de dos chicos que tenían cuenta en común con 1,5 millones de seguidores, ¿vale? 1,5 millones de seguidores. Además, o sea, era perfil influencer, ¿vale? Una repercusión de la hostia y llegaron a Trainerway ganando literalmente, 1.200 euros al mes era lo que ellos tenían de negocio, ¿vale? Que era 12 clientes a 100 euros al mes. De manera totalmente literal, lo estoy diciendo. no, Y no lo conozco, pero conozco casos equivalentes, así que me lo creo absolutamente, vaya. ahí está. Y sin embargo, tenemos casos de, ya lo hemos comentado, de gente con 1.000, 2.000 seguidores que en cuestión de 4 o 5 meses se plantan tener un negocio con 50 clientes, ¿vale? Entonces, ojo, ni una cosa ni la otra. Quiero decir, no hace falta irnos a ningún extremo. Pero de verdad, que es que no es necesario, no va por ahí. De hecho, hemos tenido muchos casos, esto me ha pasado muchísimo y siempre lo advierto, esto lo hablamos siempre en el grupo desde mi punto de vista, para el 90% de la gente o 95% de la gente es una condena viralizarte, ¿vale? Porque para tú viralizarte, lo que implica que algo se te viralice, hablamos que se te viralice que sea algo desproporcionado. Es decir, no estoy hablando de que, oye, un reel me ha pillado 30.000 visitas, no, estoy hablando de que un reel me ha pillado 1 millón, ¿vale? Para eso tienes que cumplir tres factores. Bueno, uno de estos tres factores. El primero, que sea algo que le guste a gente de nichos radicalmente diferentes, es decir, a gente, sectores de población radicalmente distintos, porque si no, no hay tanta masa social. Dos, que sea algo que polarice muchísimo, ¿vale? Porque entonces genera fricción, genera enfrentamiento y vas a tener gente que le gusta, gente que no le gusta y entra el debate. O tres, que sea algo que sea algo relacionado con algo de moda, ¿vale? Me da igual que sea hablar de los incendios que hay ahora mismo en España, en la fecha en la que estamos grabando esto, o que hablemos bueno, de yo que sé, cualquier cosa, o de un tren, ¿vale? Un tren que haya en el momento. Y en cualquiera de estos tres casos estás atrayendo a gente que no tiene nada que ver contigo, ¿vale? Efectivamente. Entonces, eso al final nos lleva a que llenamos nuestro perfil, nuestra cuenta, nuestras publicaciones de gente que no le interesa realmente lo que hacemos. Eso lleva a que luego tengo menos alcance todavía, aunque no sea importante, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, no es necesario. Yo voy a comentar una cosa rápida y antes luego te quería pedir un consejo para la gente que nos está escuchando. Pero Mm. ya contar mi experiencia, no solamente como entrenador, sino como cliente entrenador. Eh, sí que voy a dar nombres porque hay gente que ha pasado por este canal, que son Adam y Abraham, que son entrenadores rehabilitadores de lesiones, que de hecho fueron los primeros invitados al podcast. No tengo ni idea de cuántos seguidores tenían, no tengo ni idea de verdad de cuánta gente tenían. El motivo por el que te van a contratar son dos cosas. Uno, que realmente
sienta a la persona que le entiendes, que entiende su problema. Yo cuando hablé con Abraham y le conté lo que me pasó en la rodilla, enseguida por las cosas que me preguntó, yo supe que sabía perfectamente qué estaba hablando, me dio mucha confianza. Tú siempre dices lo de caer bien, pero yo ahí voy a discrepar porque yo no habría vendido una mierda si hiciera falta caer bien para vender a la gente, pero lo otro es que la gente sepa que realmente tú eres la persona para ayudarle. O sea, que le entiendes y que eres la persona. En este caso, pues yo veía que era una persona que obviamente sabía muy bien de lo que hablaba. Es una persona que iba a un nicho muy específico, no una persona que me hablase de mil temas, sino, oye, yo soy especialista en rehabilitar lesiones de rodilla, Adam es especialista en lesiones de espalda, y eso es lo que importa para entrenador o para persona que no está escuchando, eso es lo que necesitas. Entender bien a tu cliente, que tu cliente, mejor dicho, más que entenderlo tú, que tu cliente se sienta entendido y que realmente tú tengas la capacidad de ayudarle y que él sea capaz de percibir eso. Y eso no tiene que ver ni con lo viral que sea, ni con tener el tic azul en Instagram, ni con tener cientos de miles de seguidores. Eso se puede conseguir simplemente con una conversación. Y de hecho se lo va a transmitir mucho mejor que tener un reel viral o que tener cientos de miles de visitas. Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, compartimos entrenadores, ¿vale? Aunque a mí me lleva más Adam, a ti te llama más Abraham. Y yo trabajo con ellos por lo mismo, diferentes dolencias que tengo y sinceramente, yo las únicas publicaciones que veo de Adam y Abraham son las que tengo que supervisar como mentor que soy y que tengo que darles un input de si hay que corregir algo o no, pero ellos empezaron a trabajar con, es verdad que obviamente yo he contratado a mi Abraham porque les conozco y sé cómo trabajan, pero obviamente tengo 100 entrenadores en TrainerWay disponibles para haberles preguntado para haberme entrenado y yo cuando obviamente tú empezaste con ellos antes, yo te pregunté a ti, no me acuerdo qué, pero te pregunté, Sí. algo te pregunté, y yo llegué a hablar con ellos y me dijo, yo creo que lo que te pasa es esto, esto y esto. Me demostró que sabía lo que me pasaba, que sabía por lo que estaba pasando, que me hizo ver de manera clara cuál era la hoja de ruta que tenía que seguir para conseguir. Además que en mi caso hubo algo muy, muy importante, que es que no me vendió la moto, me dijo, a ver, esto no va a ser, no vas a solucionarlo en 3 meses ni en 6 meses, ¿vale? Esto es un proceso que lleva mucho tiempo arrastrando X, Y y Z y que vas a necesitar más tiempo. Y eso fue lo que me hizo efectivamente contratar. La primera vez en mi vida que he contratado a un entrenador, ¿vale? Entonces, totalmente de acuerdo. Al final, yo sí que soy, creo que tú le caes bien a tus clientes, si no, no estarían contigo. Los que te renuevan, si no les cayeses bien, no te renovarían. No, claro. Pero siendo un factor indispensable, lo más importante es que la persona que tienes delante cumpla bueno, que se cumplan estos tres factores, que es lo primero, partiendo de la base de que obviamente me puedes ayudar a conseguir mi objetivo, que yo vea claro que lo voy a hacer contigo de forma más rápida de lo que lo haría por mi cuenta, lo voy a hacer de forma más segura de lo que lo haría por mi cuenta y lo voy a hacer de forma más sencilla de lo que lo haría por mi cuenta. Si se cumplen esas tres premisas unidas a que haya un mínimo de conexión con la persona contrata. Y por lo general, la persona contrata independientemente del precio dentro de que tu economía lo permita, ¿vale? Quiero decir, obviamente, si yo no tengo el dinero no puedo pagar, pero independientemente de que la economía lo permita. Vale, pues 100% de acuerdo con esto. Dos, tres consejos para personas que están ahora mismo en el punto que creo que es el punto que me está mucha gente, de he estudiado algo relacionado con entrenamiento, con nutrición, con psicología, he estudiado algo del nicho de la salud, tengo mis primeros clientes, o no tengo ninguno, o estoy entrenando a mi colega y a mi primo, y me gustaría dar el paso a poder vivir de esto. Y estoy ahora mismo, pues eso, o no tengo Instagram, o tengo mi cuenta de Instagram que me sigue mi tía y mi abuela, Ujú. o no estoy en ese punto o no estoy ganando nada, estoy con mi sobresueldo. Tres pasos que puedo dar ahora mismo para acercarme un poco más a realmente vivir de esto si me gusta realmente. Vale, si te parece, en vez de pasos como tal, porque eso luego depende también mucho de cada O caso concreto. consejos como... sí. Eso es, te voy a decir cómo enfocaría yo el proceso y te lo voy a decir para una persona que esté empezando, alguien que tenga un negocio ya solvente, que pudiera ser tu perfil cuando entraste a TrainerWay. Estoy haciendo 3.000 euros al mes, una cosa así, estoy bien, pero quiero escalar. Y para alguien que esté en un punto de tengo un negocio de 10.000 euros al mes y quiero ser el entrenador más grande de España, por así decirlo. En el primer caso de todos es, al principio, lo que tienes que más puedes aprovechar es el tiempo. Eso es lo primero de todo. No tienes experiencia, no tienes palancas para tocar. Probablemente.
no puedes plantearte invertir 800, 1000 euros al mes en publicidad. Entonces, lo primero de todo es, tienes tiempo. Eh, Punto número uno, y esto quizás se sale de ese apartado técnico, pero es que creo que es lo más importante. Punto número uno, el realismo. Es decir, por mucho que estés trabajando, que tienes tu jornada de 8 horas, que tienes una hora de desplazamiento de ida y vuelta, lo que quieras, ¿vale? Todo el mundo con voluntad puede sacar 4 horas al día, 3 horas al día, 5 horas al día para desarrollar su negocio. Y esto me da igual, ya, pero es que las comidas, es que da igual. Puedes comer en 20 minutos al mediodía y 20 minutos por la noche. Puedes dormir, sacrificar un poco si quieres de verdad esto y dormir 6 horas y media en vez de 8. No es lo óptimo, no es lo óptimo, pero si quieres desarrollarlo tienes que contarte verdad, ¿vale? En ese sentido. Entonces, lo primero de todo a nivel mentalidad, vamos a decir, es eso. Es decir, saca todo el tiempo que puedas, porque cuanto más, al principio, cuanto más puedas hacer, más rédito vas a conseguir. A partir de ahí, tienes que tener en cuenta que al inicio lo único que tienes que tener como foco es esto, fíjate, me lo enseña una alumna de Trainer psicóloga, que trabaja con deportistas, y voy a intentar no enrollarme mucho, ¿vale? Pero creo que viene al caso. Trabaja con deportistas y hablando el otro día, una conversación que me mandaba, veía que en la conversación con uno de estos deportistas le decía, ¿cuál es tu objetivo? Y decía, mi objetivo es este año ser titular los máximos partidos posibles, ¿vale? Hablando de un futbolista. Y ella le decía, eso no es un objetivo, eso es un resultado, ¿vale? El objetivo tiene que ser algo que tú puedas controlar. Entonces, voy a lo mismo. Tú no puedes terminar eh, decidiendo, no puedes tener como objetivo el quiero 3.000 euros, ¿vale? No puedes tener como objetivo el quiero 50 clientes. No, tienes que tener como objetivo el voy a realizar este número de acciones que son el que potencialmente me van a llevar a eso y cumplirlo todos los días. Yéndome a ya un poco más acciones concretas, lo primero de todo. Céntrate en que lo único que necesitas es tener conversaciones. Tú necesitas hablar con la gente. Entonces, ¿de qué manera puedo conseguir conversaciones? Si ahora mismo, para los que quieran, que hagan clic en el link que dejamos abajo y que rellenen los datos y les mando el audio y plantearemos un plan de acción un poco más exhaustivo, pero si ahora mismo lo que está en tu mano y lo único que se te ocurre es que lo único que se me ocurre es mandar mensajes. Manda mensajes, ¿vale? Si no tienes otras estrategias, si quieres otras estrategias y que planteemos otra cosa, rellenas los datos abajo y te mando un audio y planteamos. Pero si no, manda mensajes. Si tienes, has trabajado en un gimnasio hace 5 años y mantienes muy buena relación con 15 clientes, con 15 ex clientes, intenta hacerles una propuesta. ¿Vale? Entonces, aquí a lo que me lo llevas a la parte de acción. Al principio, lo que necesitamos es acción. A partir de ahí, tienes que llevar a la gente a un proceso de venta. Esto, si bien necesitas un mínimo de técnica, porque necesitas un mínimo de técnica ahora mismo, puedes meterte en Claude, en ChatGPT y decirle que te saque un guión de venta consultiva, que no sea muy agresivo, etcétera, y te sacas un guión de venta y puedes hacer llamadas. Pero nada va a suplir, o sea, no te puede ayudar nunca el estudio cuando todavía no se entra en la práctica. Entonces, intenta tener llamadas lo más rápido posible. Y a partir de ahí, intenta de cada error que tienes analizar y corregir, y de cada acierto que tienes o de cada respuesta positiva, analizar qué es lo que ha podido hacer que esa llamada acabe en venta frente a una llamada que no acaba en venta. Te podría dar un paso a paso genérico, pero es que creo que no tiene demasiado sentido porque no va a aplicar para todo el mundo. Entonces, el que quiera como tal, ya lo he dicho, un paso a paso, tiene abajo el link, ¿vale? Sin ningún compromiso. Eh, para una persona que está en un punto como el que estabas tú, si alguien está haciendo 3.000 euros al mes, tiene un mínimo de nociones de cómo comunicarse con la gente para que quieran ir a un proceso de venta, de cómo persuadir a la persona para que te quiera comprar, eso lo tenemos hecho. Ahora, lo más importante aquí, ver cuál es el punto más fuerte, el punto más débil. Si tienes el punto más fuerte en el proceso de captación, es decir, he llegado a estos números porque no vendo muy bien, pero llega muchísima gente a llamada. Vendo un 20%, pero es que hago 100 llamadas al mes, ¿vale? Oye, pon el foco en o bien corregir esa parte en la que estás flojeando o bien conseguir a alguien que te supla esa parte porque estás tirando muchas balas al vacío. Si es al contrario, pues oye, aprende a comunicarte mejor, intenta analizar, intenta
sopesar qué está fallando, porque si vendes el 100% de las llamadas que tienes, pero únicamente estás haciendo 3.000 pavos al mes, es que no consigues llevar a gente a llamada, ¿vale? Entonces, aquí creo que lo más importante es el analizar, encontrar el cuello de botella. Si está, normalmente va a estar en la captación o en la venta, ¿vale? Rara es la persona que una vez yo ya me he sentado con ella, me dice, no, es que yo no puedo trabajar con más de 20 personas a la vez, ¿vale? Que ojo, que me las he encontrado, pero en cuanto le presentas una manera eficiente de gestionar el servicio, eso se disipa. Entonces siempre va a estar o en el punto de captación de llevar a gente a llamada o en el punto de venta, de convertirla. Aquí es fundamental, así como a un niño que sea muy bueno en música y muy malo en matemáticas, a mí mi raciocinio me dice, coño, que se olvide de las matemáticas, que haga lo mínimo para probarlo y que desarrolle la música. Aquí me lo llevo al contrario, porque el mejorar, si tú vendes el 70% de las llamadas, pero es que llevas a llamada a una de cada 300 personas, por poner un ejemplo exagerado, el pasar del 70 al 80% mueve muy poco la aguja respecto a si, en la venta, respecto a si pasas de el 0,3% de conversión de conversación al 1%, ¿vale? Entonces, vete a corregir primero lo que más vaya a mover la aguja en ese sentido. Y a partir de ahí, tienes que implementar una capa más, una segunda vía de entrada de clientes, cuando la domines, una tercera, etcétera, etcétera. Y, por lo general, el que está en un punto ya muy avanzado del negocio, vamos a decir alguien que tiene 120, 150 clientes, que hace sus 10.000 euros al mes, una cosa por ese estilo, pero que está ahí, que también me he encontrado casos me llega una persona que lleva años haciendo 8.000, 10.000 euros al mes y de repente tocas tres cosas y el mes siguiente hace 20.000, ¿vale? Aquí hay varias cosas. Lo primero de todo, aquí sí que suele haber normalmente cuello de botella en la gestión del servicio, entonces detectarlo, si lo hay, o bien haces el servicio más eficiente, o bien sacas otra línea de servicio, o bien creas equipo. Aquí no podemos hacer magia. Cada persona particularmente tiene un límite y cada uno decide cuál es, pero lo tenemos. En segundo lugar, suele estar en la manera de entrar los clientes, es decir, o bien tengo una única vía de entrada bueno, que ya la he explotado y no soy capaz de llevar por ahí, entonces tengo que añadir una segunda, esto como en el segundo caso. O bien, simplemente es cuestión de, si quiero seguir creciendo, que no todo el mundo quiere seguir creciendo a partir de ahí, estamos hablando para los que sí, de poner más dinero sobre la mesa. O sea, hay un momento en el que lo único que tienes que hacer es más inversión en publicidad, más inversión en recursos y que para amplificar tu negocio tienes que poner más dinero. Y personalmente, cuando estamos en esos puntos, entre los 5 y los 10.000 euros es cuando lo planteo yo, que lo he comentado antes. Yo he decidido que en mi empresa soy el director de operaciones, por así decirlo, y el director de servicio, pero no soy el director comercial, ¿vale? Tengo gente que gestiona las ventas mejor que yo. Entonces, decide cuál es tu rol o date cuenta de cuál es tu rol en tu negocio, qué es en lo que eres realmente bueno y empieza a delegar en lo que no eres tan bueno, porque llegará un momento, si no lo estás ya, en que el cuello de botella seas tú mismo. No he dado un paso a paso, como digo, concreto para cada uno, porque creo que no hay dos casos iguales, Luis, por eso no lo planteo así, pero creo que este es el enfoque que debería darle cada uno de estos tres, de estas tres personas que estén en estas tres situaciones. Perfecto. Pues muchas gracias. Sé que tienes un poco de prisa, pero si me das un par de Tranqui, minutos tranqui. quiero decir un par de cosas rápidas. Sí, La primera es que, efectivamente, yo cuando empecé con vosotros fue en enero o febrero de 2025 y estaba efectivamente en ese punto. Cada persona tiene su punto de estancamiento. Yo no era capaz de llegar a 4.000 euros. Yo 3.000, 3.500, 3.000, nunca era capaz de llegar a los 4.000. Y mi problema particular era que la única forma de que yo tenía de ganar más, yo ya tenía un paso a paso que me permitía ponerme en contacto con clientes, cerrar llamadas y tal. Y el cuello de botella que yo tenía era la cantidad de acciones que yo necesitaba para eso. Es decir, el único punto que tenía que yo llegaba a 3.000, 3.500 por fuerza bruta. A partir de ahí, lo único que podía hacer para superar eso era hacer más. Y como yo he contado muchas veces, yo he estado mucho tiempo compaginando tres trabajos, bueno, dos o tres trabajos, depende de la época, con lo cual yo ya no tenía tiempo físico para hacer para más. Y lo que me encontré el programa fue no hacer más, sino empezar a hacer cosas diferentes. Empecé a utilizar palancas, en mi caso fue el email, hay compañeros que han utilizado otro tipo de palancas. Entonces, realmente para esto sirve los tres pasos que has dado. A mí sí que me parece que lo que has dicho tiene bastante valor, porque evidentemente no puedes hacerlo de forma personalizada, que para eso ya está, y animo a la gente a que
a que coja el audio, pero sí que son casos bastante... Es bastante concreto lo que has dicho. Y yo espero que no caiga en saco roto porque ya hemos hablado antes de cuando le ponen una rutina a un colega y no la hace. En esta entrevista, y esto Dani no lo ha dicho, yo lo voy a decir yo, podía haber hecho un montón de promesas, podía haber hablado un montón de maravillas del programa, siendo cierta. Y no lo ha hecho, o sea, de hecho, si nos hubiéramos puesto a hablar de números, ha sido bastante cauto hablando de números. Si empezamos a hablar de cantidades reales que facturan muchos compañeros, mucha gente seguramente ni se lo creería. Pero realmente que se queden con el valor de esto, esto no ha sido un anuncio de una hora, realmente hemos... que no caigan en saco roto los consejos que has dado, lo que quiero decir. Que realmente si está en cualquiera de las tres situaciones que has descrito, estoy con 0 euros, estoy estancado en los... Ya te digo, en mi caso eran 3.000, hay gente que se da ese estancamiento en los 5 ya cada uno, o en el tercer caso de escalada, que de verdad analicen su situación, que realmente apliquen lo que has dicho. Que se vea en la entrevista, yo creo que esta entrevista es para verla tomando notas, porque muchas de las cosas que has dicho realmente son cosas aplicables. No, como digo, no ha sido un anuncio de una hora, realmente has dicho cosas, y podía haberlo sido, ¿eh? Yo doy fe de que has sido muy cauto contando los resultados del programa, ha sido bastante comedido, hablando de casos de éxito y hablando de números, porque no han mencionado los casos más gordos que hay en Trailway de facturación, de resultados. Esos números no han salido en la conversación. Y sobre todo, que nadie desprecie el tema del audio por ser gratuito, porque yo vuelvo a decir cosas que ha explicado Dani aquí. Son cosas que te pueden dar en cursos que valen perfectamente 2 o 3 mil pavos y que una consultoría personalizada como la que hay, menos de 100 200 euros, no vas a encontrar en ningún lado. Así que nada, Dani, muchísimas gracias por este ratito y animo a la Gracias a ti, gente a Luis. que aproveche el audio el tiempo que dure. Sí, señor. Nada, un placer enorme, muchas gracias a ti, Luis, y muchas gracias por al final, este trabajo que haces desde mi punto de vista egoísta a nivel de entretenimiento, que yo me paso el día enganchado cuando entreno, cuando cocino, etcétera, a podcasts, a vídeos, y a mí me amenizan mucho y además que me enriquecen. Entonces, que muchas gracias también por la labor y bueno, cualquier cosita ya sabes que aquí me tienes y para todo el que lo está viendo, ya lo has dicho, abajo en la descripción dejarás el link de acceso a la consultoría. Perfecto, pues muchas gracias. Fuerte Estamos abrazo, aquí. caballero.